Hola, bienvenidos a todos a Sans Tabú, en otra emisión de Sans Tabú. Y estamos hoy bien contentos porque está conmigo acá la formidable violinista y artista Mónica Padierna. Pero voy a dejar que ella sea quien se presente. Mi nombre es Mónica Padierna. Mónica Padierna. Y mi voz Puede ser un instrumento sonoro. La sociedad novohispana del siglo XVI. En este siglo se colocaron los cimientos de la nación mexicana sobre las ruinas. Un instrumento expresivo. Lupita lo hizo en la oficina y yo lo voy a hacer delante de ustedes. Con Udelines esperas 3 minutos y ya la hiciste. Con el sabor de lo nuestro. El Instituto Artes presenta La Traviata de Giuseppe Verdi. Orquesta y coro del teatro. Un instrumento versátil. El pasado puede ser hermoso. Un sueño. Pero no es lugar para vivir. Nos ofrece una diversidad de colores. Prepara el regreso a clases y cuadernos rayados y en hojas a solo 20 pesos. Lo nuestro es cuidar a tu familia. Y ¡emociones! Alejandro, deja de hacer malabares con esos garrones. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Para que no batalles tallando tu ropa, el poder ahorrará tiempo y dinero. Con su mano ligera y juguetona, María Antonieta coge la corona como un inesperado regalo. La inspiración llega en un instante. La nueva generación en estaciones de trabajo profesional. Experimenta el nuevo. Mi nombre es Mónica Padierna. Mónica Padierna. Mónica Padierna. Mónica, qué gusto que estés acá. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con Shakti. Mi nombre es Mónica Padierna y como ella lo dijo, soy violinista y soy actriz de doblaje. Y bueno, un gusto estar aquí contigo. Gracias por haber aceptado. A mí me encanta, pues es un espacio de reflexión para que platiquemos un poco acerca de aquello que no decimos comúnmente, ¿ves? Al mundo. Yo quisiera que tú nos contaras este nuevo mundo que estás explorando del doblaje. Bueno, pues aquí vale comentar un poquito, hacer un poquito de historia. Sí. Porque fíjate que surgió esto de estudiar doblaje a raíz curiosamente, de una lesión que yo tuve en un brazo. Yo estaba tocando en ese momento en la Orquesta Sinfónica de Coyoacán y de repente estaba tocando y se me trabó el brazo y bueno, después ya de ahí estuve yendo con doctores, en fin, y tuve una lesión con la cual tuve que dejar a un tiempo de tocar. Y bueno, bien dicen que todo es por algo, porque a raíz de esa lesión es que yo digo, bueno, tenía de dos opciones, o quedarme llorando en mi casa o hacer algo productivo en ese tiempo. Uh-huh. Entonces, a mí siempre me había gustado la actuación. Y curiosamente yo tenía cerca aquí de la casa un estudio de doblaje y pasaba yo y decía, ay, qué padre ha de ser poder realizar esa actividad. Entonces dije, bueno, pues ahora es cuando, y fue cuando decidí ponerme a estudiar locución, doblaje, actuación, porque pues sí, para poder hacer doblaje tienes que tener una preparación claro. En la actuación. Entonces realmente sí, ha sido todo un nuevo mundo para mí, maravilloso. Si bien es difícil pues entrar a este mundo, pero es maravilloso. He descubierto cosas muy lindas y realmente es muy, muy satisfactorio la primera vez que ves a un personaje ya con tu voz, pues realmente es una experiencia muy linda. Pues claro que sí, estuve viendo de todo lo que me comunicaste de tus trabajos, es realmente fabuloso. Y además me encantó la manera en cómo modulas tu voz de tal forma que uno no reconoce que eres tú. Entonces es verdaderamente que detrás de todo ese actor que ya está actuando en pantalla,
está este artista del doblaje que tiene que sentir, que tiene que conmoverse o enojarse de la misma forma que lo está haciendo el actor físico, ¿no? Y expresarnos a través de su voz, pues todas las emociones, esta gama de emociones tan vasta del ser humano. Eso me fascinó, ese potenciar la voz. Yo quisiera preguntarte en qué manera profunda, espiritualmente hablando, después pasaríamos a algo más profesional, pero espiritualmente, ¿cómo es que te ha llenado esto del doblaje? Porque yo te vi tocar, estuvimos juntas también en escenario, ¿no? Y tú acompañándome con tu fabuloso violín y yo dándole forma con movimientos corporales. Es un poco estar como atrás de un instrumento y que sean las cuerdas del instrumento las que comunican, pero cuando ya es tu voz, ¿qué es lo diferente que percibes en estas dos actividades? Cuando trabajas con la voz, cuando estás, como en este caso, siendo actor de doblaje, pues experimentas una gama mucho más amplia de emociones, ¿no? Porque como bien dices, como uno debe tratar de transmitir lo más fielmente posible la emoción del actor que estás doblando en ese momento, entonces sí, si bien con la música, con los distintos tipos de música, sí experimentas diferentes emociones, pero aquí la gama es mucho más amplia, mucho más intensa, ¿no? Porque además un actor de doblaje tiene que en su actuación dar una profundidad. ¿Qué quiere decir? Que a través cuando estás diciendo el texto, atrás del texto hay un subtexto y hay una intención, y está todo ese sentimiento que hay detrás de lo que estás diciendo, esa es la profundidad del texto que estás diciendo. Entonces, aquí hay una gran variedad, una gama realmente muy amplia de emociones que tienes que manejar. Entonces, pues sí, lo mismo llegas y haces un personaje de la abuelita lobo, o haces a una mujer que acaba de perder a su hija, no sé. Entonces sí, además, como uno tiene que ir colocando la voz en diferentes partes, en sus diferentes resonadores y así, también pues vas descubriendo esta gama no solo de las emociones, sino también de todo tu rango de voz que vas descubriendo a través de ir experimentando con los personajes. Exactamente. Háblanos, por favor, un poco de ese rango de voz. La gente ha podido como observar todo este abanico de voces que tú tienes. ¿Cómo es que fuiste descubriendo cada una de ellas y en qué nivel espiritual tienes que estar para sacar y descubrir cada una de ellas? Pues mira, es curioso porque cuando yo, en una de las escuelas de doblaje que estuve, es chistoso porque a la hora de estar haciendo un trabajo de educación de la voz, bueno, ahí llevábamos varias materias, entonces dentro de esas materias teníamos una parte de vocalizar y hacer estar justamente explorando este rango, qué rango de voz teníamos cada uno. Y curiosamente yo no sabía en un principio que tenía un rango de voz como más hacia los graves, ¿no? Ajá. Como que era de la mitad de los medios para los agudos, ¿no? Ajá. Entonces, a través de que el maestro nos iba guiando en estas vocalizaciones y estos ejercicios, fui descubriendo que sí tenía muchos más graves de los que pensé. Ajá. Y curiosamente, también cuando, dependiendo la altura en donde estés, por ejemplo, si estás trabajando en un rango muy agudo, a veces es como, lo usas para alguna escena más dramática, ¿no? De miedo o de angustia.
y los graves es esta parte como más de solemnidad o a veces el misterio y la de seducción. misterio, de miedo, ¿no? Sí, entonces como que solito esos tonos que vas dando te van llevando, van de la mano con una determinada emoción. Exacto, como en las notas de tu violín, en todas las escalas, por ejemplo. No sé, me gusta ver a mí la voz o la capacidad de potenciar la voz, también con esta capacidad de desbloquear las emociones. Ya hablaste del abanico de emociones que trabajas en tanto que actriz, pero de adentro de ti, ¿algo ha cambiado espiritualmente desde que te dedicas al doblaje? Yo siento que al potenciar tu voz, al ver toda la variabilidad que puedes tener en tus notas, cada una de tus notas puede tocar fibras, ¿no?, íntimas dentro tuyo que de repente hagan que te descubras, ¿no?, a otro nivel, que decías, oye, aparte del sonido, de la nota que doy, no sabía que tenía guardada cierta somatización, ¿no? Uh-huh. Sí, por ejemplo, ahorita que mencionas, hubo una vez un casting donde me pidieron que hiciera yo, que tenía que hacer un texto en inglés. Lo tenía que hacer, el personaje era una mujer muy ruda, que se dedica ¿cómo se llama? A vender droga, ¿no? A vender cocaína y así, el personaje. Uh-huh. Y entonces, yo dije, bueno, a ver, era una mujer ruda, como de unos 45 años o así. Y en base a toda la historia que me mandaron del personaje que desde chica sufrió mucho y ella recolectaba hojas de cocaína en el campo y sufrió muchas cosas y la quemaron de niña y todo. En base a toda una historia muy dramática del personaje, yo tuve que recurrir a estos graves que te mencionaba que descubrí. Ajá. Y entonces, a la hora que yo estaba intentando ponerle esa voz adecuada a ese personaje, digamos que sí descubrí esa parte ruda que yo no sabía que tenía, ¿no? Esa parte de una mujer muy, muy dura y que podía llegar a ser muy cruel, y que a la hora de estarle poniendo esta voz grave, también experimenté lo que podía ser ser una persona así, ¿no? Ajá. Ponerme realmente en los zapatos de ese personaje. Exacto. Exacto, y que en ti seguramente tocó fibras, aparte de que no te conocías de esa forma, pero sin duda un candado emocional se fue, ¿no? Exacto. Sí, porque justamente a la hora de estarlo trabajando y todo, yo dije, ay, salió esta voz y salió esta emoción y salió, entonces como que fue algo que ya incluso dije, bueno, ya lo voy a guardar en mi cajón de emociones o de personajes, y que cuando requiera yo de una mujer así, ya ese personaje, con todo lo que descubrí, te digo, de su voz y sus emociones, ya lo tengo guardado así en un cajoncito muy especial, porque sí fue interesante descubrir esa personalidad. El barril de amontillado. Había yo soportado hasta donde me era posible las 1000 ofensas de que Fortunato me hacía objeto. Pero cuando se atrevió a insultarme, juré que me vengaría. Vosotros, sin embargo, que conocéis harto bien mi alma, no pensaréis que proferí amenaza alguna. Me vengaría a la larga. Esto quedaba definitivamente decidido, pero por lo mismo que era definitivo, excluía toda idea de riesgo. No solo debía castigar, sino castigar con impunidad. No se repara un agravio cuando el castigo alcanza al reparador, y tampoco es reparado si el vengador no es capaz de mostrarse como tal a quien lo ha ofendido.
Téngase en cuenta que ni mediante hechos ni palabras había yo dado motivo a Fortunato para dudar de mi buena disposición. Tal como me lo había propuesto, seguí sonriente ante él, sin que se diera cuenta de que mi sonrisa procedía ahora de la idea de su inmolación. Siempre he tenido como mucha curiosidad en el mundo de la actuación. ¿En algún momento es que llega a perderse el actor, la actriz, en la personalidad propia? O sea, llega un momento en el que no sabes bien en dónde estás tú ya. El tú, ¿a qué le llamamos primero el ser auténtico? ¿Dónde se encuentra Mónica Padierna auténtica? Y si en algún momento has sentido que te pierdes y que no puedes recuperarte después de algún personaje. Yo creo que, fíjate, eso yo pienso que les pasa sobre todo a los actores que hacen cine o que hacen mucho teatro. Como yo hago doblaje, pues nosotros estamos acostumbrados a pues entrar y salir rápido de personaje, porque como nosotros llegamos o sea, no tenemos tiempo de preparar mucho el personaje porque tenemos que llegar al estudio de grabación. Y en ese momento es cuando nos enteramos si vamos a hacer a una enfermera o una asesina o a una niña o así. Porque llegamos, nos ponen, nos dan 2 o 3 ensayos lo ideal es hacerlo en 2 ensayos. Pero en la pantalla vemos la escena, entramos, en un atril está el texto en español, nos ponemos los audífonos, vemos la escena, en el atril hay una pluma, medimos el texto, hacemos una marcación especial, vemos en qué ritmo está, vemos la situación, tenemos que ver muy rápidamente la situación y se graba, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esta explicación? Porque, por ejemplo, una actriz de cine o de teatro, con tiempo trabajan su personaje y hacen su construcción de personaje. Y muchas veces cuando esta construcción de personaje llega a ser tan fuerte, le pasa lo que al Guasón, ¿no? El Guasón que se murió, este actor Heath Ledger, Ajá. que dicen que él trabajó tan bien en su personaje que se fue a un hotel varios meses a hacer toda esa construcción del personaje, pero se metió tanto que ahí sí el personaje se lo comió. Sí, entonces lo ideal es que tú, si eres actor de cine, de teatro o de televisión, puedas, ya que preparaste tu personaje, pues una vez que terminó la temporada de teatro o el programa de televisión o la película, puedas despedirte de tu personaje, ¿no? Muchos actores hacen algún ritual para poder cerrar ese círculo y seguir adelante, ¿no? Pero en este caso, a mí, te digo, no me ha pasado algo así, porque desde el principio era acostumbrarse en el momento, ver la escena y sacarlo y ya, ¿no? Es siempre muy inmediato. Eso es muy difícil, ¿no? Esto que me dices, porque no te dan tiempo entonces, te juro que me abres otro panorama, qué bueno, porque eso quería, aprender mucho de ti. Pero se hace altamente complicado. ¿Cómo manejas la tensión? ¿O no te da tensión? Sí. Sí, esa es una muy buena pregunta. Sí, la verdad es que sí es... llegas a tener mucho estrés, ¿no? Me acuerdo el primer look, mi primer llamado, pues uno está, pero estás totalmente apanicado, ¿no? Porque pues justamente dentro de toda la gama de dificultades que tenemos los actores de doblaje, es justamente esta, ¿no? De lo que te platicaba, de que tiene que ser en el momento, entonces tienes que tener un nivel de concentración muy alto para poder resolver todo en el momento, porque no solo es poner, digamos, el texto en ritmo, ¿no? El texto en ritmo es ponerlo con labios,
es poner las reacciones del personaje, incluso hasta la respiración, y sobre todo lo más importante, pues el acting, ¿no? Entonces sí, realmente es pues sí, es un gran reto hacer, poder resolver en el momento todo eso, ¿no? Aparte de las cuestiones técnicas, que es tener una buena dicción, respetar la puntuación, la respiración también, manejar bien la respiración. Claro, es todo eso al mismo tiempo, por eso a veces escuchamos doblajes que son horribles, ¿no? Y otros que son maravillosos y que superan incluso al actor en pantalla. Ajá, exactamente. Sí, porque otra cosa que quisiera preguntarte es acerca de los compañeros con los que trabajas. ¿Tú sabes con quién vas a trabajar? Cuando es una misma escena, ¿es que están dos personas juntas o estás tú solamente con tu personaje y es independiente del otro que está en otro lado? ¿O te estás escuchando en el diálogo? Sí, esa es buena pregunta, porque antes se hacía así. Antes se ponían todos por ejemplo, si era una escena de 5 personas o 10, todos estaban en el estudio, ¿no? Y si ella se equivocaba, se repetía todo otra vez, pero no, afortunadamente hoy en día, todo tiene sus ventajas y desventajas, porque antes cuando se hacía así, si yo, por ejemplo, trabajaba contigo, si yo tenía una escena contigo, por ejemplo, yo podía ver tu réplica, ¿no? Uh-huh. Y eso al actor le ayuda a ver la réplica del otro, poder escuchar lo que dice el otro y sentir su energía y todo. Pero, pues, había esta desventaja, ¿no? De tener que si se equivocaba el otro, pues se tenía que repetir todo. Pero hoy en día es uno por uno, o sea, ajá. Por ejemplo, si tú estás teniendo una escena de amor de una pareja, pues tú no ves al otro, o sea, se graba independiente, ¿no? Sí, se graba totalmente independiente, entonces sí, cada actor llega a una hora, tienes que ser muy, muy puntual, porque pues está así cronometrado todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, una de las cualidades que tienes que tener es eso, que sea súper puntual, porque si tú llegas tarde, ya retrasas la grabación de todos los demás. Sí, pero a nivel de emoción y de sentimiento hay un riesgo muy grande de que se escuche todo plano y que se escuche ¿no? Como sin contexto, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Entonces, por eso es que es un reto, porque como justo no tienes, te digo, la réplica de la otra persona, pues tú tienes que estar, fíjate que esa es otra indicación que nos dan, que cuando nosotros, como estamos solos en el atril, cuando estamos viendo nuestro texto, lo estamos midiendo y así, tenemos que no solo de manera rapidísima leer lo que nos toca, sino rápidamente echar un ojo a lo que el otro me dijo antes, ¿no? ¿No? Si el otro me está diciendo, no sé, vas a venir a comer, o no sé, vas a venir a comer, no, sí, no es lo mismo a que esta vez sí vas a venir a comer. No es un mismo, un sí no va a ser igual de acuerdo a lo que te preguntó antes la otra persona, ¿no? Uh-huh. Tienes que, y al principio, un maestro nos dice que al principio está uno tan apanicado por estar nada más viendo lo que a ti te toca, que muchas veces se olvida leer, a ver, el otro que me dijo antes, para que en base a eso que me dijo, yo pueda eso contribuye a darle intención a lo que yo voy a contestar. Anochecía ya, una tarde en que la semana de carnaval llegaba a su locura más extrema, cuando encontré a mi amigo. Acercóseme con excesiva cordialidad, pues había estado bebiendo en demasía. Disfrazado de bufón, llevaba un ajustado traje a rayas y lucía en la cabeza el cónico gorro de cascabeles. Me sentí tan contento al verle que me pareció que no terminaría nunca de estrechar su mano. «Mi querido Fortunato», le dije,
¡Qué suerte haberte encontrado! ¡Qué buen semblante tienes! Figúrate que acabo de recibir un barril de vino que pasa por Amontillado, pero tengo mis dudas. ¿Cómo?, exclamó Fortunato. ¿Amontillado? ¿Un barril? Imposible, y a mitad de carnaval. Tengo mis dudas, insistí, pero he sido lo bastante tonto como para pagar su precio sin consultarte antes. No pude dar contigo y tenía miedo de echar a perder un buen negocio. Amontillado. Tengo mis dudas. Amontillado. Y quiero salir de ellas. Amontillado. Como estás ocupado, me voy a buscar a Lucreci. Si hay alguien con sentido crítico, es él. Me dirá que Lucreci es incapaz de distinguir entre Amontillado y Jerez. Y sin embargo no faltan tontos que afirman que su gusto es comparable al tuyo. Ven, vamos. ¿A dónde? ¿A tu bodega? No, amigo mío, no quiero aprovecharme de tu bondad. Noto que estás ocupado y Lucreci... No tengo nada más que hacer. Vamos. No, amigo mío, no se trata de tus ocupaciones, pero veo que tienes un fuerte catarro. Las criptas son terriblemente húmedas y están cubiertas de salitre. Vamos, lo mismo. Este catarro no es nada. Amontillado. Te has dejado engañar. En cuanto a Lucreci, es incapaz de distinguir entre Jerez y Amontillado. Mientras decía esto, Fortunato me tomó del brazo. Yo me puse un antifaz de seda negra y, ciñéndome una roquelaire, dejé que me llevara apresuradamente a mi palazzo. Sí. Ahora estás dedicándote entonces a 100% a esta nueva rama del arte, o sea, nueva rama en tu vida de este arte de doblaje. ¿Te estás dedicando a 100% ya? Sí, le había estado tocando con dos orquestas que son para eventos, ¿no? Que no trabajan de forma fija, sino para eventos especiales y así. Y teníamos planeado algún concierto para inicios del año, pero con la pandemia pues todo se paró. Era con la Orquesta Metropolitana de México. Entonces, nuestro director ya había planeado algunos conciertos, pero bueno, todo se paró. Y bueno, pero después de eso, o bueno, pegado a eso, aunado a eso, lo que más hago actualmente es doblaje. Pues, ¿podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria artística con el violín como artista profesional, músico profesional? Bueno, yo estudié, como sabes, seguramente te has de acordar, en la Nacional de Música, y luego me pasé a la Superior de Música. Como todos, empecé yo tocando así en las iglesias y en fin. Después entré a orquestas así, la Orquesta Sinfónica de la Juventud, que después se llamó la Orquesta del CREA. Después toqué en la Orquesta Sinfónica de Coyoacán. En la parte estuve con distintas orquestas de cámara, la Orquesta de Cámara Nueva Armonía, la Orquesta de Cámara San Ángel. Hablando en lo que se refiere a música popular, después me ingresé al Sindicato de Músicos porque entré a la orquesta de Pepe Arévalo y sus Mulatos. Esta orquesta que era en un tiempo pues muy famosa por tocar todo este tipo de música afroantillana y así. Y con eso tengo una anécdota, o bueno, una historia que me llenó mucho, porque con esa orquesta fuimos a Marruecos a tocarle al rey Hassan II de Marruecos. Entonces, yo al principio no lo creía porque antes de que yo entrara a esa orquesta, habían dicho que habían ido a Marruecos. Y yo dije, no, pues seguramente, no sé, es tan increíble que se me hacía difícil que hubiera sido eso realidad.
pero entré a la orquesta y efectivamente fuimos a Marruecos, luego te conté. Y eso siempre lo recuerdo con mucho cariño porque fue realmente una experiencia maravillosa. Fue como hacer un viaje en el tiempo, ir a ese país. Y, y bueno, luego dentro del sindicato de músicos también estuve en la orquesta de ingeniería, que tocaban música como de Ray Conniff y todo eso, ese tipo de música. ¿Qué más? También estuve en un mariachi, en el Mariachi Estrellas de México, en fin, como que siempre me ha gustado, pensaba yo siempre que para ser un músico completo, pues tenías, entre más experimentaras distintos tipos de música, pues era adecuado aprender de distintos géneros. Entonces también yo siempre respeté mucho a los mariachis y cuando entré a esa agrupación, los respeté mucho más, porque los mariachis pues tocan todo, casi todo lo tocan de memoria, tienen en el momento que transportar de una tonalidad a otra, en el momento si te piden una melodía que no sabes, pues los mismos compañeros la sacan en ese instante de oído y tú tienes que acoplarte en ese momento. En fin, fue una experiencia también muy enriquecedora en ese sentido. Seguí tocando, te digo, en orquestas de cámara y así. También una vez formamos una orquesta, la Camerata Concertante de México, que con eso sí ganamos una beca en el FONCA para difundir música mexicana para cuerdas. Entonces, durante un año nos dedicamos nos comprometimos a dar 12 conciertos, con los cuales pues difundíamos esta música. Esa ha sido más o menos ahí mi modesta historia con la música, ¿no? Lo cual es increíble porque eres toda una profesional y además eres una mujer muy sensible. Es difícil el mundo artístico para una mujer, Moni, tanto en la parte como de la música académica, ¿no? Como en ahora la actuación de doblaje. Es que es difícil abrirte camino dentro de esos mundos. Sí, bueno, en la música no tanto, como que es más, ¿cómo te diré? No hay tanta diferencia, ¿no? Entre hombres y mujeres, porque ahí como que lo importante es que toques bien y si tocas bien, pues entras o no a una agrupación. En el doblaje es mucho más difícil, no tanto por ser mujer, sino porque es un medio muy cerrado. O sea, muchos directores ya tienen pues la gente su grupo de personas con las que les gusta trabajar y entonces de repente tú como nuevo llegar y darte a conocer, sí te cuesta mucho trabajo que te den tus primeros llamados. Por ejemplo, te cuento que yo estuve un año yendo a hacer sala. ¿Qué es hacer sala? Cuando un actor de doblaje va a las distintas empresas y entonces tú pides un permiso de entrar a la empresa y te dan permiso de entrar a las distintas cabinas de grabación donde están los distintos directores y entonces tú de una manera muy correcta solicitas, señor, ¿puedo hacer sala? Entonces te permiten estar sentado ahí presenciando la grabación muy calladito, con mucho respeto, viendo el trabajo del director y el trabajo del actor que está grabando. De esa manera, los distintos directores te van conociendo, siempre llegas y dices, mi nombre es Mónica Padierna, y entonces ya desde que tú dices tu nombre, ellos ya se van grabando. A ver, esta persona tiene este tono, tiene este tipo de voz, y entonces siempre nunca te debes de olvidar de decir tu nombre porque es la forma en que ellos se van grabando tu nombre y entonces de repente dicen, yo necesito una persona de tal edad, pues voy a llamar a ella, ¿no? Voy a llamarla a ella. Entonces de esta manera, resumiendo, el hecho de hacer sala, tanto sirve para que ellos te vayan conociendo como que uno también sigue aprendiendo, porque también es muy bonito llegar a las salas de doblaje y ver a grandes actores, ¿no? Yo me acuerdo, me emocioné mucho una vez que llegué y me reporté con el director. Llegué y descubrí
que era el que hacía la voz de, por ejemplo, el profesor Dumbledore en Harry Potter, ¿no? Y entonces de repente así, conforme iba yo recorriendo las salas, iba yo descubriendo estas voces que siempre he admirado, ¿no? Ajá. Entonces sí, se requiere es importante recalcar que se requiere de una paciencia, constancia, de mucha fuerza emocional, porque hay veces que uno regresa devastado a la casa de, ay, todavía no me han llamado, y cuánto llevo haciendo sala y reportándome, ¿no? Porque siempre debes decir eso. Bueno, cuando, por ejemplo, no, en un determinado día no te dejaron hacer sala porque están muy ocupados o lo que sea, tú dices, bueno, señor, me reporto, soy Mónica Pandierno, me reporto. Entonces, así vas, tanto haciendo sala como reportándote. Y muchas veces llega a ser desgastante de que estás haciendo las dos cosas, te digo, por meses, y no te han llamado. Entonces, pues ya te imaginarás que sí llega un momento en que te deprimes mucho porque sientes que nunca te van a llamar, ¿no? Si es así, como tienes que tener mucha resistencia, tolerancia a la frustración, diría yo, ¿no? Cuando inicias y bueno, todavía, ¿no? De que no puedas fácilmente derrotarte, ¿no? De decir, adelante, y si no fue hoy, será mañana. Entonces... y continuar preparándote, ¿no? Todo el tiempo. Sí. Entonces... Lo que cuesta realmente trabajo, pero que es realmente grato, ¿no? A ti te sí. gusta esto y te lo disfrutas, ¿no? Sí. ¿Ha cambiado algo en tu familia? Mónica era músico, sigue siéndolo, pero ahora es actriz de doblaje. ¿Eso ha cambiado algo en la percepción de tu familia hacia ti, en tu percepción de ti misma frente al mundo? Pues mira, algo bonito que me ha pasado es que yo recuerdo mucho el primer llamado que tuve, que casi brinco así de alegría, porque vale la pena el esfuerzo. Y ahora que me preguntas esto, creo que tu familia siempre te ve con cariño y respeto, ¿no? Pero creo que el hecho de, cuando les he mostrado aquí en casa mi trabajo, por ejemplo, si le muestro a mi hijo algo que he hecho y ver su cara pues una cara de orgullo, de que le da gusto ver eso no lo pagas con nada, ¿no? Es una satisfacción muy grande, ¿no? Sí. Porque es bonito que te admiren como mujer, como madre, o como músico, pero cuando ven que has luchado por algo y que ahí vas, ¿no? Ahí vas en el camino, todavía falta mucho por recorrer y por hacer, por seguirse superando, pero cuando ven algo que ha estado bien, un buen trabajo, y ver las caras de ellos y ver el respeto que te respetan aún más, que te admiran por eso, es muy satisfactorio. Sí, ¿tuviste que romper no sé, algún atavismo para dedicarte ahora al doblaje? ¿Tuviste que romper como algún prejuicio que tenías respecto a ti y respecto al mundo? ¿O de plano siempre has sido la mujer libre que he conocido y te dedicas ahora a lo que quieres? Pero, es decir, ¿has tenido algún problema como para enfrentarte a la vida? En algún momento cuando yo estaba en una orquesta, sí me llegué a enfrentar un poco a esta parte no del acoso sexual, pero sí de alguna insinuación de algún director, ¿no? De orquesta, claro, de orquesta. Ajá. Entonces, pues sí, llega a haber momentos de la vida que sí son incómodos, ¿no? Digo, eso no solo me pasó ahí, sino también cuando yo estuve estudiando con algún maestro, también pasó una cosa parecida. No entiendes a veces por qué en ese momento no denunciaste, ¿no? Ajá. Que digo, afortunadamente no llegó a pasar a ninguna cosa mayor, claro, pero el solo hecho de que haya algún comentario fuera de lugar o así, como te diré, durante un tiempo te marca, ¿no? Te hace sentir realmente muy mal,
Sobre todo porque no te esperas, por ejemplo, que de un profesor hay algún tipo de estas cosas, ¿no? En este trabajo he tenido el respeto siempre de mis profesores de doblaje, de locución, de los directores con los que he trabajado con gente muy educada, muy respetuosa. Entonces, pues sí, en ese sentido no he tenido otro problema, digamos, más fuerte, ¿no? ¿Hay algún personaje que tú disfrutes más que otros en estos trabajos que te ha tocado hacer? Por ejemplo, me gusta cuando son algún personaje que es de época, ¿no? Por ejemplo, hay ahorita una... entonces ahí hago un personaje de una mamá que es así muy elegante y todo, que está muy orgullosa de su hija y así. Ese tipo de personajes me gusta. Siglo XVIII más o menos, así, ¿no? Una escena romántica, la disfruto mucho, ¿no? Ajá. Sí, escuché tu voz sensual y realmente es sensual, realmente es bastante erótica, tienes una voz muy bonita. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, en esos tonos bajos, misteriosos, en Edgar Allan Poe cuando estás leyendo. Brindo, dijo, por los enterrados que reposan en torno a nosotros. Y yo brindo porque tengas una larga vida. Otra vez me tomó del brazo y seguimos adelante. Estas criptas son enormes, observó Fortunato. Los Montresors, repliqué, fueron una distinguida y numerosa familia. He olvidado vuestras armas. Un gran pie, humano de oro en campo de azur. El pie aplasta una serpiente rampante, cuyas garras se hunden en el talón. ¿Y el lema? Nemo me impune lacessit. Nadie me ofende impunemente. Muy bien, dijo Fortunato. Chispeaba el vino en sus ojos y tintineaban los cascabeles. El Medoc había estimulado también mi fantasía. Dejamos atrás largos muros formados por esqueletos apilados, entre los cuales aparecían también barriles y pipas, hasta llegar a la parte más recóndita de las catacumbas. Me detuve otra vez, atreviéndome ahora a tomar del brazo a Fortunato por encima del codo. Mira cómo el salitre va en aumento, dije. Abunda como el moho en las criptas. Estamos debajo del lecho del río. Las gotas de humedad caen entre los huesos. Ven, volvamos antes de que sea demasiado tarde. La tos no es nada, dijo Fortunato. Sigamos adelante, pero bebamos antes otro trago de Medoc. Rompí el cuello de un frasco de The Grave y se lo alcancé. Vaciólo de un trago y sus ojos se llenaron de una luz salvaje. Riéndose, lanzó la botella hacia arriba, gesticulando en una forma que no entendí. Lo miré sorprendido. Repitió el movimiento, un movimiento grotesco. El texto de Edgar, que además ya Edgar de por sí es maravilloso, pero en tu voz es delicioso. Oh, muchas gracias, muchísimas gracias. Lo decía porque hay tantas mujeres en el mundo actualmente que todavía como que les falta esta bomba de energía, ¿ves? Como de inyección, de gasolina, de poder hacer lo que les gusta, de definir qué es lo que les gusta y de poder enfrentarse a todo con tal de hacerlo, ¿no? Entonces, tú, ¿qué les dirías a esas personas que no encuentran las fuerzas o que se meten en la cabeza que historias, demonios propios, privados, ¿no? Con los que todos luchamos día con día, pero ¿tú tendrías algún mensaje para estas gentes? Pues mira, mi principal mensaje es que los sueños se pueden hacer realidad. Yo, cuando empecé a estudiar esto del doblaje y locución y así, yo soñaba, yo decía, ay, es que el día en que yo
pues esté en una película y todo. No quiere decir que yo sienta que ya llegué y así, no, para nada, para nada. Porque repito, hay todavía mucho, mucho por seguir aprendiendo, seguir recorriendo. Pero yo me parecía tan, tan lejano, me parecía casi imposible, pero yo dije, no, es que o sea, uno no debe abandonar nunca sus sueños. ¿Y por qué quise iniciar con esta frase de los sueños se hacen realidad? Porque, porque sí hubo un momento, por ejemplo, y que sí lo quiero platicar, eh, porque fue de hecho mi primer llamado. Me puse a ver castings y así, y llegó un casting para París. Entonces yo no sabía que esa empresa, hasta después mi hijo me dijo que es una empresa muy importante de videojuegos. Bueno, mandé, para no hacerte el cuento largo, mandé mis pruebas de voz y en fin. Y cuando ellos me mandaron un mensaje diciéndome que iban a venir de allá de París a grabar, pues sí, que ya estábamos listos para grabar y ya teníamos fecha del estudio y todo. Entonces yo recuerdo que eso le dije a mi hijo. Le digo, ves cómo los sueños se pueden hacer realidad. Entonces yo sé que en esta época todos estamos con depresión, con ansiedad, con ganas de dejar los sueños a un lado, con ganas de renunciar. Eh, Creo que sí, eso nos está pasando a todos de una manera muy fuerte, pero pienso que mientras tú te mantengas enfocado, por un lado, enfocado a lo que quieres, y que diario sigas trabajando en ello, que no te confíes, que por otro lado te sigas preparando, eh, y si es algo que te apasiona y te hace feliz, vas a llegar con seguridad. Y cuando haces algo con pasión, pues nunca vas a tener que trabajar, ¿no? Porque nunca va a ser un trabajo, siempre va a ser un gozo. Entonces sí, sí todos hemos sentido esas ganas de renunciar, pero creo que sí, ese sería mi principal mensaje, que no renuncien a sus sueños y que se sigan preparando porque antes en algún momento alguien me decía, es que tienes que estar preparado para cuando la oportunidad llegue. Exacto. Y esa frase en la vida me ha servido muchísimo, porque dices, no, es que ya para qué. Y entonces, cuando dices, a ver, te sigues preparando y sigues practicando y en tu casa y sigues estudiando y tomas este curso o aquello y así, porque yo he seguido tomando cursos para seguirme preparando en esto. Entonces, de repente, a veces cuando más desanimado estás, ya llega la oportunidad, ¿por qué? Pero ya tú traes en tu mochila toda una serie de herramientas y cosas de las que puedes echar mano porque ya estás preparado para ese casting o esa oportunidad. Entonces, yo creo que eso es lo principal que les diría, porque si se preparan, la oportunidad llega tarde o temprano. Exactamente. Pues es un mensaje muy lindo, muy lleno, muy rico de enseñanzas, esto que nos dices. Yo te admiro mucho desde siempre como persona, como mujer, como amiga, como madre, como esposa, que eres muy completa, eres una persona espiritual y al mismo tiempo tierra a tierra, eres realmente, qué más quiere Mónica todavía? ¿Qué más te gustaría desarrollar? ¿Qué te falta? Ajá. Ah, qué linda. Pues primero que nada, muchas gracias por estos conceptos que tienes de mí y que además son recíprocos porque, bueno, tú eres una persona súper, súper preparada y si algo admiro yo de una persona es eso, que tenga conocimientos, que se siga preparando y tú, pues eres un ejemplo también. Un sueño que tengo es poder llegar a tener un protagónico en una película. Porque, por ejemplo, de momento, haz de cuenta este papel que yo te platicaba de la película esta que está en Netflix, es un papel importante, pero es un papel que tiene varias intervenciones durante la película, pero todavía no es estelar. Digamos que es un papel de reparto, pero todavía no es estelar. Entonces yo quiero seguir luchando para que con el tiempo
pueda tener un protagónico que exija un buen nivel actoral y que a mí me puedan escoger y que por eso, porque lo pueda yo dar, que pueda yo estar a la altura de eso. Entonces es mi sueño. Pues esperemos que esté escuchando a alguien dentro del auditorio que tenga poder, que sea un gran director y que diga, ella es la que yo quería, ¿no? Ay, muchas gracias. A mí también me gustan mucho estos, ¿sabes qué? Estos programas de documental, por ejemplo, de que hay un actor narrando también algún pasaje de la historia o fíjate que también otro sueño que tengo ahorita que me hiciste recordar rápidamente. Siempre he admirado mucho a María Antonieta. He leído mucho sobre María Antonieta, incluso hace poco escribí un monólogo. Descubrí que me gusta escribir monólogos y a mí me gustaría mucho llegar a ser, ya sea en el teatro o ya sea doblando, que salieras de cuenta una película de María Antonieta y yo poder doblarla. Eso sería para mí fascinante, ¿no? ¿Qué te apasiona de ella? Ella realmente llegó muy joven a París y realmente creo que fue juzgada muy injustamente. Solo se vio en la superficie. Le llegaron a llamar Madame Déficit pues porque obviamente se sabe que despilfarró mucho dinero y le gustaba mucho el juego y gastaba mucho dinero. Pero detrás de eso hay una mujer que realmente, te digo, se pierde mucho de vista, que ella llegó muy joven a ser reina y fue muy criticada, fue muy atacada por muchos miembros de la corte. Pues era una chica muy inexperta y ella sufrió muchas cosas. Sufrió durante 7 años su mamá María Teresa la presionó mucho para que le diera un delfín a Francia, para consolidar la alianza, ¿no? De Austria con Francia. Y entonces, pues durante 7 años el matrimonio no se pudo consumar con Luis XVI. Y eso fue una de las cosas que la hizo sufrir mucho a ella, porque tenía la presión de la madre. Y por otro lado, Luis XVI no le hacía caso, ¿no? Ella adoptó a 4 niños, hijos que perdieron a sus madres en distintas circunstancias, y no saben de este buen corazón que ella pues sí tenía, ¿no? Solo ven como una parte de... Eso, como normalmente vemos la superficie y no sabemos y la gente juzga, ¿no? Tanto trabajo debemos de hacer en el no juicio, porque no sabemos ni conocemos las historias, ¿no? Qué interesante esto que nos dices. ¿Tú te has sentido así alguna vez juzgada injustamente? Bueno, yo creo que ya juzgar ya es injusto, pero ¿te has sentido así juzgada en tu vida? Fíjate que yo siento que sí fui juzgada, como que se me criticaba de que yo era, ay, es que es la payasa, es la nerd y la que quiere aquí cumplir y todo, y quiere ser la primera en todo y contestar, se pregunta algo y siempre levanta la mano y siempre quiere participar y siempre quiere lucirse, ¿no? Y yo creo que a mí me molestaba que ellos no entendieran que yo, por la edad con la que llegué allí, dije, es que yo no vengo a jugar, yo vengo realmente aquí a aprovechar y estoy en un momento de mi vida en que quiero aprovechar al máximo este privilegio de aprender, porque es un privilegio poder aprender. Entonces yo siento que sí me llegó a incomodar mucho que no entendieran eso, ¿no? En lugar de ellos poderse trabajar igual, pues me criticaran, ¿no? Criticaran mi forma de trabajar. Además, pues no estaba yo haciéndole daño a nadie, ¿no? Al contrario, yo como que decía, bueno, pues si vienen aquí es porque, y si están jóvenes, qué lástima que no estén con esa hambre de aprender, ¿no? De aprovechar, repito, al máximo la escuela, ¿no? Está bien. Pues estamos llegando al final del programa, pero en este contexto del no juicio y de todos estos pues, espíritus valientes que a pesar de todo siguen su camino y sus propios sueños, ¿no? ¿Cuál sería para ti lo mejor para terminar el programa sabroso que tenemos hoy? Que vivan día por día, porque dicen que la depresión es exceso de pasado
y la ansiedad es exceso de futuro. Entonces, pues para evitar eso, tratemos de vivir día por día, un día a la vez, ¿no? Tratemos de vivir un día a la vez y, y que cada día seamos la mejor versión de nosotros mismos. Que cada día le demos un espacio a todo, un espacio a la lectura, un espacio al estudio, un espacio a la diversión, un espacio al ejercicio, porque sí, y mira que te lo dice alguien que le ha costado trabajo ser constante en el ejercicio, lo confieso, pero realmente sí ayuda mucho para la depresión, sí ayuda mucho porque cuando yo camino, salgo a caminar, me ayuda de veras muchísimo a despejar mi mente, a tener otra actitud. Además, bueno, como ya sabemos, pues se liberan endorfinas, ¿no? Cuando haces ejercicio y así. Sí. Entonces sería eso, ¿no? Básicamente vivan un día a la vez y repito, incluyan que cada día esté lleno de una variedad de cosas que los hagan, que contribuyan a su crecimiento diario. Si desarrollamos diario una actividad creativa, disminuye también mucho la ansiedad y también se relaciona un poco con esta parte de la ira, ¿no? Sí. Y el miedo. Sí, pues de la energía sexual bien encaminada podemos sacar combustible para rato, ¿no? Para todas esas actividades. Y muy importante eso que dices de tener un abanico grande de actividades, sobre todo en tiempos de confinamiento, de ociosidad. Mejor ocuparse. Pues te agradezco muchísimo, de verdad, de todo corazón, que nos hayas dedicado esta hora de tu tiempo, que creo que es bastante valioso porque pues, tenías otras cosas que hacer. Así que muchas gracias por este espacio, por haber compartido San Tabú y pues espero que no sea la última vez que nos reunamos, ¿no? No, pues muchísimas gracias a ti, Shakti. Me dio mucho gusto verte y de veras te agradezco que me hayas regalado este tiempo, porque para mí fue un regalo que te acordaras de mí, que les dieras voz a mis pensamientos, a mis sentimientos y que pudiera compartir todo esto contigo y con la gente que te ve. Muchas gracias. No, gracias a ti. Un beso. Un abrazo. Ya era medianoche y mi tarea llegaba a su término. Había completado la 8ª, la 9ª y la 10ª hilera. Terminé una parte de la 11ª y última. Solo quedaba por colocar y fijar una sola piedra. Luché con su peso y la coloqué parcialmente en posición. Pero entonces brotó desde el nicho una risa apagada que hizo erizar mis cabellos. La sucedió una voz lamentable, en la que me costó reconocerla del noble Fortunato. Una excelente broma, por cierto. Una excelente broma. ¿Cómo vamos a reírnos en el palazzo? Mientras bebamos.